Un niño desaparece en los bosques de Carolina del Norte, pero regresó con una historia muy extraña para contar. A pesar del frío que calaba hasta los huesos, este valiente niño de 3 años asegura que un oso grande lo mantuvo a salvo. ¿Fue un oso real? ¿Un Sasquatch? ¿Un ángel? ¿O su imaginación? Su aventura invita a creer que en la naturaleza hay secretos sorprendentes, quizás guardianes ocultos en las sombras o simplemente el poder de la mente para encontrar consuelo en la más absoluta soledad. La historia del niño se convierte en una ventana a lo increíble, capturando la atención de todos y dejándonos con más incertidumbre que al principio. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. A pesar de las temperaturas casi bajo cero, Casey Hathaway, de 3 años, consiguió sobrevivir 2 días perdido en una zona boscosa del condado de Craven, en el este de Carolina del Norte, y sus familiares calificaron su hallazgo como un milagro. En el momento de su desaparición, Casey había estado jugando con otros niños en el jardín de su abuela el martes por la tarde. Los buscadores localizaron al niño a última hora de la noche del jueves, a unos 800 metros de la casa de su abuela, tras recibir un aviso de una mujer de la zona que paseaba sus canes y creía haber escuchado a un niño llamando a gritos a su madre. Los equipos de búsqueda respondieron a la llamada de la mujer al 911 y encontraron a Casey a poca distancia, atrapado en una maraña de enredaderas y espinas, dijo el sheriff del condado de Craven, Chip Hughes, en una rueda de prensa poco después del rescate. En enero de 2019, poco después de su rescate, su tía Brina Hathaway publicó en Facebook que Casey dijo que había pasado el rato con un oso durante 2 días. Escribió Hathaway: Dios le envió un amigo para que le mantuviera a salvo. La declaración sobre el oso ha llamado mucho la atención, convirtiéndose incluso en el centro de un reportaje de Inside Edition. Naturalmente, cuando surge algo curioso como esto en relación con una desaparición, los comentarios que aparecen en diversos artículos en línea se llenan de las especulaciones habituales: Missing 411 o Pie Grande. Otros han argumentado que si Casey hubiese estado realmente con un oso, lo más probable es que el animal lo hubiese matado en lugar de cuidarlo o protegerlo. Aunque hay algunos osos negros en el este de Carolina del Norte, es un error popular pensar que estos animales son agresivos. Sin embargo, son omnívoros, y los estudios realizados en la última década han demostrado que los incidentes en que los osos negros han atacado y comido a seres humanos generalmente implican a miembros machos de la especie, que están particularmente hambrientos durante las estaciones en las que su suministro normal de alimentos es inusualmente escaso. El sheriff del condado de Craven, Chip Hughes, dijo en una entrevista a WSTI News que el niño no dijo cómo fue capaz de sobrevivir y todo eso, y que Casey sí dijo que tenía un amigo en el bosque que era un oso que estaba con él. El sheriff mencionó que el oso había estado con él durante 2 años, aunque parece evidente que se refería a 2 días, el periodo que Casey permaneció desaparecido. No se emitió ninguna alerta Amber, según Hughes, porque nunca hubo sospechas de que el niño hubiese sido víctima de un secuestro o de que un tercero pudiera estar implicado en su desaparición. Por supuesto, sigue habiendo dudas sobre cómo, precisamente, el niño fue capaz de aguantar 2 días en la intemperie, sobre todo en condiciones de humedad y con temperaturas que descendieron hasta los 2 grados por la noche. Esto, por supuesto, nos lleva de nuevo a las declaraciones de Casey sobre un oso que le acompañó mientras él estaba en el bosque. Tras la recuperación del niño, se creó una página GoFundMe, Casey y el oso. En esta se afirma que nos dijo que su mejor amigo, el oso, estaba con él para mantenerlo a salvo. Gracias a la misericordia de Dios, volvió a casa con nosotros sano y salvo. Como era de esperar, esto ha dado lugar a una gran cantidad de especulaciones sobre este animal, si es que existió, y en caso afirmativo, si era realmente un oso. En primer lugar, cabe señalar que la descripción de la página para reunir fondos casi parece indicar que Casey se refería a un amigo imaginario, un punto que abordaremos en mayor profundidad en un momento.
Como cuestión de pura especulación, una alternativa podría ser que Casey vio o interactuó con un gran canino, o tal vez realmente había observado un oso en algún momento mientras estaba perdido. Y por supuesto, están las especulaciones más extrañas sobre esta afirmación que insinúan que el oso de Casey podría ser en realidad un Sasquatch, que, como hemos visto antes, llenan actualmente las secciones de comentarios de varios artículos y videos que aparecen en línea. Sin embargo, hay otro aspecto de la historia del niño, que explora un posible componente psicológico de su aventura solo en la naturaleza. En su libro de 2008, El factor del tercer hombre, del autor John Geiger, menciona varios casos de aparente supervivencia contra todo pronóstico en condiciones duras o extremas. En muchos de los casos que describe en su libro, los sobrevivientes describen haber sido ayudados o acompañados por compañeros que van desde personas y animales hasta a veces poco más que una especie de presencia fantasmal. En una parte escribe lo siguiente: todos han escapado de sucesos traumáticos para contar historias sorprendentemente similares de haber experimentado la presencia cercana de un compañero y ayudante. Estas historias hablan de prisioneros de guerra, aviadores, astronautas e incluso sobrevivientes del 11S. También hay un caso un poco habitual que Geiger describe y que puede tener cierta relación con la extraordinaria supervivencia de Casey Hathaway. En su libro habla de un incidente ocurrido en 1953 en el Himalaya, en el que se vio implicado Hermann Bull, un famoso alpinista austríaco. Fue el primer hombre en escalar la Nanga Parbat, un pico de más de 8000 metros situado en el Himalaya, lo que lo convierte en el noveno más alto del mundo. Sin embargo, la aventura no estuvo exenta de incidentes. En su aproximación a la cumbre, Bull se vio obligado a dormir sin tienda de campaña, ni siquiera saco de dormir, en las gélidas condiciones de la montaña. Contra todo pronóstico, consiguió sobrevivir y más tarde contó que tuvo una sensación extraordinaria y la sensación de que no estaba solo. La famosa historia de supervivencia de Bull comparte algunos elementos con un incidente aún más raro que ocurrió 15 años antes. Un hombre identificado como el capitán B. Daubergne, que fue conservador durante un tiempo del Victoria Memorial cerca de Chowringhee, Calcuta, en la década de 1930, contó una anécdota extraordinaria. En 1938 se lesionó mientras viajaba por el Himalaya, momento en el cual lo sorprendió una feroz tormenta de nieve. Incapaz de ver y no apto para viajar, el hombre se refugió en la nieve lo mejor que pudo para mantener el calor. En un momento dado, describió la aparición de una gran figura humana en medio de la tormenta de nieve, que lo levantó y lo llevó de vuelta a la gruta rústica en la que aparentemente habitaba. El hombre inmortalizó más tarde el incidente en un relato escrito que publicó en las páginas de una revista de una sociedad de investigación, afirmando que su gigantesco salvador había sido, retomando la descripción de John Napier, un humano, un sobreviviente de la prehistoria, un descendiente de un grupo minoritario oprimido llamado Aore, que se había refugiado en las montañas y se había vuelto loco, adquiriendo proporciones gigantescas y una serie de adaptaciones bestiales en el proceso. La implicación obvia aquí es que Daubergne afirmó haber sido rescatado por un pie grande, el mítico abominable hombre de las nieves. Nos quedan dos interpretaciones. Podría ser que la historia de este hombre pormenorizara una serie de hechos reales, por distorsionados que estuvieran, o que el viajero herido y famélico sufriera de una especie de alucinación, en la que recordaba a una extraña criatura ayudándolo. A la luz de la segunda alternativa, dando por sentado que la extravagante historia de este hombre podría tener algo de verdad, las experiencias posteriores de Hermann Bull la sitúan bajo una luz ligeramente más interesante. En esencia, ¿hubo realmente una bestia que rescató a este hombre? ¿O fue simplemente su imaginación la que lo protegió de aquella furiosa tormenta de 1938, que de otro modo podría haberle costado la vida? Esto nos regresa de nuevo a 2019, a la historia de Casey y su enigmático oso. Una nota de pie de página extraña y aparentemente sin sentido en el recuerdo de un niño pequeño sobre cómo sobrevivió 48 horas solo a temperaturas bajo cero. Si tenemos en cuenta el factor del tercer hombre de Geiger, la historia puede tener menos que ver con un oso real
y todo que ver con la noción de que hay facultades de la mente humana que son capaces de cosas extraordinarias, especialmente en condiciones duras o que ponen en peligro la vida. Para finalizar, siempre vienen las preguntas. ¿Cómo sobrevivió Casey Hathaway, abrazado por el frío, sin más que la compañía de las sombras? ¿Fue el protagonista de un fenómeno Missing 411, esos desvanecimientos que no dejan rastro, o se encontró con guardianes de un reino oculto? Las teorías vuelan desde portales dimensionales hasta protectores etéreos. La verdad se balancea en el abismo de lo desconocido. ¿Será que las fuerzas del bosque se alinearon para salvar a Casey? ¿O su mente creó un escudo contra la soledad? Hasta el día de hoy, después de años, todo el caso sigue siendo un misterio. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.